Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Empezamos nuestra primera edición de este año 2022. Desde acá les deseamos un feliz año, que sea un mejor año que el que hemos terminado y donde haya sobre todo mucha salud. A cuidarse, por favor. Estamos probablemente entrando en una tercera ola, pero a cuidarse de verdad, porque todo el mundo dice, cuídense, cuídense, pero no se cuidan. Cuidarse es no salir, eso es cuidarse. Y cuidarse es usar su tapaboca, y cuidarse es vacunarse. Pero bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Lorena Rosell. Ella es odontóloga, experta en temas de adulto mayor, y vamos a tocar un tema muy interesante, que es las prótesis. Muchas veces los adultos mayores usan prótesis, pero a veces ya pasa un tiempo y no saben cuándo indicar, cuándo cambiar, cómo hacer con la prótesis. Y el día de hoy la doctora Rosell nos va a orientar sobre este tema tan interesante. Doctora Rosell, muchas gracias por visitarnos y bienvenida a Zona Geriátrica. Buenas noches, doctor Sandoval. Un gusto y un placer ser parte de Zona Geriátrica. Doctora, en principio, ¿qué son las prótesis dentales y en cuánto se clasifican? ¿Cuáles son los tipos de prótesis? Doctor, las prótesis son aparatología que utilizamos para los pacientes edéntulos, edéntulos parciales, edéntulos totales. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que han perdido piezas dentales en su totalidad o algunas piezas dentales. Estas se clasifican en prótesis completas, prótesis removibles. Las prótesis completas son las que utilizamos cuando el paciente ha perdido totalmente sus piezas dentarias, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y las prótesis parciales removibles son las prótesis que utilizamos en pacientes que han perdido algunas piezas dentales. También tenemos las prótesis fijas, que se utilizan en pacientes que han perdido unas cuantas piezas dentales y que necesitan no ser movidas, ¿no? Estas prótesis no se retiran, van fijamente en la boca del paciente. Ustedes como odontólogos y profesionales de la salud bucal, ¿cuándo indican una prótesis fija? Me imagino que la prótesis fija ya se queda pegada, colocada, no, eternamente no, pero ya un buen tiempo en la boca. ¿Cuándo se indica fijo y cuándo se indica las temporales que hay que quitárselas cada noche? Las fijas las indicamos cuando tenemos buenas estructuras dentales, es decir, estructuras dentales fijas, que no tengan movilidad, que no tenga caries dental, que no tenga pérdida de inserción de encía, que no tengan recesión gingival, ¿no? Siempre se debe evaluar el estado de las estructuras dentales y de la encía y de la higiene del paciente, que es sumamente importante. ¿Qué tipo de higiene tiene el paciente? ¿No? Y según eso se elige qué tipo de prótesis requiere el paciente. En el caso de las prótesis fijas, el tiempo de duración varía de acuerdo al tipo de alimentación que tiene el paciente, de acuerdo al tipo de higiene, si es que hay enfermedades sistémicas o no, ¿no? El tiempo puede variar entre unos 5 años, 10 años, todo depende del cuidado del paciente. En caso de las prótesis removibles, también tenemos que evaluar cuál es cómo se encuentra la cavidad bucal, cómo se encuentran las piezas dentarias. También es muy importante el presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto entra a tallar la diferencia de precios entre una prótesis removible y una prótesis fija es significativo. Antiguamente, bueno, yo no soy odontólogo, de manera que no puedo dar una opinión, pero sí puedo preguntarle. Antiguamente yo veía los famosos dientes, inclusive hasta hay una canción del diente de oro, ¿no? Como prótesis fijas. ¿Se sigue utilizando los dientes de oro en la práctica habitual? ¿Era una indicación o era un lujo, o era un adorno? ¿Cuál era el concepto del diente de oro
que antiguamente, porque ahora ya no veo tanto, pero antes veía más. Sí, antiguamente se utilizaba el oro en piezas dentales como un tema de lujo, ¿no? Sí. Ya no se usa actualmente, pero en países como Estados Unidos, Canadá, Australia está de moda nuevamente utilizar dientes de oro. Pero antiguamente sí, lo utilizaban por un tema de clasismo, ¿no? O sea, básicamente era un adorno, uno podía optar por Así es. un material, eh, ¿qué es lo que utilizan? ¿Porcelana, marfil? ¿Qué material usa para la pieza dentaria fija, sobre todo? O bueno, en general, para las prótesis. Para las prótesis podemos utilizar desde porcelana hasta acrílico. Hay varios materiales que se pueden utilizar para realizar las prótesis, pero la mejor es la porcelana, ¿no? Es la que da un mejor acabado, tiene mejor duración, es más resistente y siempre se debe evaluar Ya. qué material utilizar de acuerdo a la cavidad oral del paciente. Ahora bien, vayamos al cuidado de la prótesis. El adulto mayor, tenemos muchos adultos mayores que utilizan prótesis y que muchas veces ellos mismos ya por su estado de salud mental, los que tienen demencia, tienen que el cuidador sacarle la prótesis y lavarlas. ¿Cómo se debe lavar o limpiar una prótesis y luego cómo se debe almacenar? Porque algunos odontólogos recomendaban en un vaso de agua y otros al contrario, decían, no, tenemos que tenerla seca. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Mire, en el caso de las prótesis dentales, es muy importante saber cuál es el estado del paciente, ¿no? La higiene de la prótesis dental es sumamente importante. Esta debe realizarse por lo menos 3 veces al día después de cada alimentación, básico. Hacerlo con Miren, un cepillo tres veces tres al día veces al día, está ¿sí? recomendando la doctora. Sí. ¿Por qué? Porque en cada alimentación que va a tener el paciente van a quedar los residuos alimenticios adheridos a la prótesis, ¿no? Entonces, si el paciente solamente va a cepillar la prótesis una vez al día, el paciente va a adquirir mal aliento, que lo llamamos halitosis. Entonces, es sumamente importante limpiar las prótesis, sean fijas, removibles, completas, limpiarlas 3 veces al día como mínimo. En cuanto al mantenimiento, pueden hacerlo con un cepillo y crema dental, ¿no? Si es que tienen bicarbonato, pueden hacerlo con bicarbonato. Hay unas pastillas que venden en las farmacias que son específicas para limpiar prótesis dentales. Eh, y bueno, y en cuanto al mantenimiento de la prótesis, Explíquenos sobre esas pastillas. son unas pastillas No diga el efervescentes. nombre comercial, pero de repente el compuesto farmacéutico y cómo se utilizan, se disuelven, se frotan, cómo se utilizan esas pastillas. Son unas pastillas efervescentes que lo que hacen es disolverse en agua. El componente de esta pastilla, ¿qué es lo que hace? Tiene una concentración de bicarbonato que lo que hace es quitar todos los residuos alimenticios que quedan adheridos al material de la prótesis, ¿no? Esta pastilla se disuelve en agua y con esa agua es que vas a limpiar la prótesis con el cepillo dental. Básico es utilizar el cepillo dental. En caso de personas que no cuenten con recursos como para hacer este tipo de limpieza, se les recomienda solamente que lo hagan con el cepillo y con agua o crema dental. No hay ningún problema. En cuanto al mantenimiento de la prótesis durante la noche, es suficiente con que la prótesis se lave en la noche y se deje orear. ¿Para qué? Para que no adquiera mal olor. Siempre es necesario que esa prótesis respire de alguna forma. Ya. Ahora, en cuanto a cepillos, ¿alguna recomendación en cepillos? Porque hay cepillos que tienen cerdas gruesas, cerdas delgadas.
cepillos más largos, más chiquitos, e inclusive hay cepillos a pilas. Sí. Yo ¿Cuál es el que nos siempre le recomiendas? recomiendo a adultos mayores siempre utilizar cerdas suaves, delgadas. ¿Por qué? Porque los pacientes adultos mayores van a tener encías más delgadas, más propensas a lastimarse. Entonces, hay que utilizar un cepillo de cerdas delgadas y suave, suave o ultra suave, ¿no? Y no es necesario utilizar presión, sino es como acariciar al momento de hacer la limpieza. Hacer un barrido, pero es un barrido delicado, suave. No es necesario hacer una fricción brusca, ¿no? Es una ceremonia en la que debe hacer para limpiar la prótesis y limpiar la cavidad bucal de los adultos mayores. Ahora, hay adultos mayores que tienen Alzheimer y ellos mismos no se cepillan los dientes, su cuidador o su familiar se lo hace por ellos y a veces ellos cierran la boca. Entonces, en algunas circunstancias yo he visto de que a los adultos mayores la cuidadora se enrolla una gasa y le limpia por dentro con bicarbonato. ¿Eso es válido? ¿Se puede hacer? Mira, para limpiar la cavidad bucal de estos pacientes hay una técnica especial. El tema es que cuando lo hacen con la gasa y envuelven nada más el dedo y introducen el bicarbonato, no estás entrando en las zonas interdentarias del paciente. Y estos pacientes, ¿cuál es la consecuencia? Que en un año van a tener procesos cariosos, enfermedad periodontal, que hace que estos pacientes pierdan las piezas dentales más rápido. Ese es el problema en los pacientes con enfermedades sistémicas, con enfermedades degenerativas, ¿no? Que lo veo muchísimo en el consultorio por el tema de falta de conocimiento tanto de los cuidadores o de los familiares, ¿no? Que no les es sencillo hacer la higiene dental para este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué opinión tiene sobre los enjuagues bucales? Porque ya hemos hablado de la limpieza con el cepillo, pero hay unos enjuagues de diferentes marcas que salen. ¿Son necesarios? ¿Reemplazan a la pasta de dientes o la suplementan? ¿Qué nos puede decir? Los enjuagues bucales son necesarios y son un complemento tanto al cepillado y a la crema dental. Y al hilo dental, no olvidarnos del hilo dental. El hilo dental también es sumamente importante junto al enjuague bucal. Ya saben, amigos televidentes, el enjuague bucal también es un complemento importante al cepillado y no debemos de dejar de usar hilo dental porque a veces entre los dientes pues queda siempre pedazos de alimentos y hay que eliminarlos. Ahora, nosotros siempre hablamos de cepillarnos. ¿Qué hay de cierto que también hay que cepillarnos la lengua? Sumamente importante. Por ejemplo, sobre el caso del que usted me hablaba de los pacientes con demencia senil, con Alzheimer, con daños cerebrales, es sumamente importante la limpieza tanto de la lengua como del paladar. En pacientes de la tercera edad tiende mucho a acumular la comida en paladar y a quedar residuos alimenticios en lengua, en carrillo, en piso de boca. Entonces, es sumamente importante hacer la higiene de esas zonas. No solamente cuando cepillamos enfocarnos en dientes, porque al quedar residuos alimenticios en lengua, en paladar de boca, en carrillos, va a variar el pH de nuestra boca y eso va a producir caries dental. En el caso de que el paciente sea edéntulo, es decir, no tenga dientes, va a producir halitosis. Y con eso nos va a llevar a problemas gástricos, ¿no? Entonces es sumamente importante la limpieza de la lengua, del paladar, de carrillos. Sí, porque a veces no se acostumbra muchas veces a Así cepillarse la es. lengua, se cepillan los dientes, las muelas, pero no la lengua. Entonces, la doctora nos está diciendo que no solamente la lengua, sino también el paladar, ¿no? Que Así también a es. veces hay residuos de comida y eso nos puede traer caries a futuro. Ahora, ¿ustedes los odontólogos recomiendan alguna vitamina
o algún suplemento para, aparte del flúor, ¿no? Que cuida los dientes, pero alguna vitamina, algún tónico que ustedes recomienden a los adultos mayores para mejorar su dentadura, su salud bucal. Doctor, yo la única vitamina que recomiendo a mis pacientes es vitamina O. Oya, la buena alimentación, la alimentación que tenían nuestros antepasados, la alimentación inca, que es la mejor, ¿no? La más nutritiva, que consuman menestra, verdura, fruta, que tengan una alimentación variada. Las personas de la tercera edad requieren una alimentación especial, ¿no? Conforme pasan los años, muchas veces la alimentación disminuye el apetito y con ello también disminuyen los nutrientes que reciben día a día. Entonces, hay que adecuar la alimentación de acuerdo a la edad, pero que esta alimentación puede ser, disminuye en proporciones, pero que sea igualmente enriquecedora en cuanto a vitaminas, a proteínas y a carbohidratos. Igual, algo que siempre les recalco es el consumo de azúcar, disminuir el consumo de azúcar. No, prefiero de que consuman más fruta, azúcar natural, que yo le digo, la fructosa, que les va a ayudar mucho, no solamente en la cavidad oral, sino en el organismo, al 100%, ¿no? Es lo mejor que se puede consumir. Usted nos acaba de dar un dato, ¿no? Consumir menos azúcar. Y bueno, y en general, ¿no? El azúcar no es tan buena sobre todo que sube la glucosa, sube triglicéridos. Pero ¿qué tan cierto es de que los caramelos producen caries? Yo recuerdo cuando era pequeño y estaba en el colegio, ya bueno, esto hace muchísimos años, pero recuerdo que los profesores decían, no estén comiendo caramelos o no los mastiquen porque se les va a picar los dientes, ¿no? Decían de chiquito. Bueno, ya, ¿qué tan cierto? ¿Los caramelos producen caries, pican los dientes o eso es un mito? No, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que el caramelo, por el contenido del azúcar que tiene, hacen que el pH de la cavidad oral varíe, ¿no? Entonces, al variar el pH de la cavidad bucal, nos hace más propensos a la caries dental. Y a eso le sumamos que no hay higiene dental luego de comer un caramelo, esa sustancia que tiene el caramelo va a quedar adherida a los dientes y eso es lo que nos produce la caries dental. Acá uno de nuestros oyentes, el señor Juan Sebastián Campaña, nos pregunta si existe algún cepillo especial para la limpieza de paladar. Es uno de los oyentes que nos está haciendo la pregunta. No, es con el mismo cepillo. Hay algunos cepillos que en la parte posterior a las cerdas dentales tienen un tipo de almohadillas y eso ayuda a limpiar el paladar. Pero también lo pueden hacer con las cerdas dentales. ¿Por qué? Porque es un cepillo que va a ayudar a hacer un barrido, ¿no? Así como barremos las piezas dentales, también nos ayuda a barrer lengua, a barrer carrillos y a barrer paladar, ¿no? Ahora, aparte de las caries, que lógicamente tenemos que tener una buena higiene bucal, ¿qué otros problemas de la boca se presentan en las personas adultas mayores? Uno de los problemas más frecuentes en los adultos mayores es la enfermedad periodontal y la gingivitis. Es uno de los problemas en mayor porcentaje que puedo encontrar en los pacientes y uno de los factores puede ser la falta de higiene, ¿no? Eh, falta de consumo de líquido, que muchos adultos mayores no consumen mucho líquido. Lo tercero es debido a enfermedades sistémicas degenerativas. Tenemos diabetes, por ejemplo. Y esa es una de las razones principales, ¿no? Enfermedad periodontal es lo que más encontramos en adultos mayores. Parece que está fallando un poco la señal.
Bueno, doctor Sandoval, creo que tuvo un problema con la señal de internet. Entonces, le seguimos comentando a los pacientes. En cuanto a prótesis dentales, nosotros lanzamos un programa para pacientes de bajos recursos. Este programa se llama Programa Volver a Sonreír, que es un programa destinado para adultos mayores de bajos recursos, en el que se les confecciona prótesis parciales, prótesis removibles, prótesis completas, de acuerdo a las necesidades que tienen los pacientes. Este programa fue hecho con el objetivo de ser ayuda para la sociedad, ya que los pacientes de la tercera edad son pacientes que muchas veces son relegados, que muchas veces no cuentan con recursos, y es sumamente importante que nuestros adultos mayores tengan calidad de vida, ¿no? Doctor Sandoval. Sí, doctora. Le comentaba sobre el programa Volver a Sonreír. El programa Volver a Sonreír es un programa que lo destinamos como ayuda social. Es un programa que comenzamos en el 2016, 2015 y tuvo mucho éxito. Y lo comenzamos a hacer por el Ministerio de Salud. Entonces fue un programa que comenzó a hacerse en un solo distrito, destinado a 350 pacientes de bajos recursos. Y a raíz de eso el éxito fue total, y comenzamos a aplicarlo en diferentes distritos de Lima. Entonces, lo enfocamos como ayuda social porque en ese interín era destinado para pacientes de bajos recursos, pero superamos las 1.800 prótesis, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo lo comencé a hacer de manera particular porque dentro del Ministerio de Salud no se abastecía y el presupuesto no alcanzaba. Entonces, yo lo enfoqué en el lado social y siempre trabajo de esta manera, ¿no? Porque he desarrollado la sensibilidad por los adultos mayores y más aún por los de bajos recursos. ¿Y cómo se puede acceder a ese programa? Mira, a ese programa se puede acceder a través del WhatsApp del 940-21-5391. A ver, doctora, por favor, diga el número, pero despacito para que nuestros televidentes lo anoten con calma. 9. Ya, el WhatsApp es el 940-21-5391. Perfecto. Ahí escriben y se dirigen al programa, ¿cómo se llama? ¿Sonrisa? Volver a Sonreír. Al programa Volver a Sonreír. Sí. Ah, ya. Es un programa destinado para adultos mayores, sobre los 65 años, ¿no? El programa fue destinado sobre todo a personas de bajos recursos, pero luego esta temática cambió porque muchas de nuestras personas adultas mayores no cuentan con los recursos y tampoco pueden demostrar, ¿no? Porque tengo pacientes de todos los distritos de Lima, ¿no? Entonces puedo tener pacientes de Puente Piedra, de Caraballo, de Zarumilla, de San Juan del Lurigancho, pero también tengo pacientes de La Molina, de Casuarinas. Entonces, que son pacientes adultos mayores que no tienen una pensión, no tienen una mensualidad, tal vez viven en la casa de los hijos, pero estos pacientes no quieren molestar a los hijos, a los nietos. Claro, y sí, algunos, sí, hay muchos pacientes. Así es. Que de jóvenes tuvieron buenos trabajos, buenos ingresos, pero que por circunstancias de la vida no tienen una pensión y como usted dice, no quieren molestar a los hijos ni a los nietos. Sí, esa es una realidad muy triste, pero es una realidad que todos la vemos y la vivimos, ¿sí? Entonces, qué bonito que haya este programa que se le pueda brindar algún tipo de ayuda a los adultos mayores que deseen acceder a una prótesis, a una evaluación odontológica y sobre eso hacerle un programa. Doctora, ¿qué opina? A veces, claro,
Ya, yo ya más o menos me imagino su respuesta, pero ¿qué opina? Por ejemplo, a veces dicen el paciente no puede masticar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Licúale la carne y se acabó. Es práctico, pero ¿es bueno o malo licuar la carne? No, no es bueno. Nosotros necesitamos que el paciente mastique, porque al masticar vas preparando el bolo alimenticio, vas haciendo estimular la glándula parótida, vas haciendo que el cerebro funcione, que trabaje, ¿no? Entonces hay un trabajo fisiológico. Si tú licúas la carne, estás dejando que el cerebro deje de trabajar, que tu glándula parótida deje de trabajar, ¿no? Entonces, el lugar, estás haciendo, buscando la solución momentánea, pero que a la larga te va a traer otro problema, ¿no? Ya, miren, qué importante. Y es cierto, ¿no? Porque nosotros tenemos los sentidos, ¿no? El Así olfato, el es. sabor, el gusto, el tacto, la vista, ¿no? Cuando comemos un pollito a la brasa, creo que utilizamos los 5 sentidos, desde el olfato, vemos, y entonces, claro, rápido licuamos la comida, pero como dice la doctora, anulamos los sentidos, anulamos el cerebro, la secreción de la amilasa salival, que es donde comienza pues la digestión, etcétera. Entonces, ver la forma pues de que nuestros adultos mayores, el Estado, el gobierno del Perú, cubre prótesis dentales en el MINSA, en el salud, ¿sabe? Hasta el año 2017 cubría a través de un programa que ejecutó el Ministerio de Salud. Después restringieron el presupuesto, ¿no? El presupuesto para salud bucal es muy escaso. Sí, lamentablemente es escaso y a veces, por ejemplo, endodoncias creo que no cubrían, No cubre. y hay personas con grandes dolores que deberían después de acceder a este programa y que el Estado no cubre. Y pienso que ya es hora pues de que el ministerio amplíe los presupuestos y en general esta pandemia que estamos viviendo y probablemente vivamos esta tercera ola, que ojalá que no sea tan agresiva, demostró que el sistema de salud está malo, es muy malo. Y básicamente porque el presupuesto es bajo. Tenemos uno de los presupuestos más bajos de Latinoamérica y por lo tanto del mundo, ¿no? No toman en serio la salud. Y la salud es todo, no solamente pues es la parte médica, la parte odontológica, la parte social, nutricional. Doctora, yo le agradezco su participación, ha sido bastante clara, ha sido concisa en los conceptos. ¿Algún mensaje que quisiera usted darnos o darle a las personas adultas mayores o sus familiares con respecto a las prótesis y la salud bucal? Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer conocerlo y ser parte de Zona Geriátrica. La importancia de las prótesis para los adultos mayores, sobre todo para que tengan calidad de vida, porque se lo merecen, porque son parte importante de la sociedad, de la familia, y hay que admirar a las personas de la tercera edad por la experiencia de vida que han tenido, ¿no? Y porque de ellos podemos aprender muchísimo. Entonces, eh, para dejarles en claro que es sumamente importante tener todas las piezas dentales y sobre todo para que tengan una calidad de vida y de salud, ¿no? Ya tienen mis datos, pueden visitarme cuando gusten para resolver sus dudas. Sé que siempre mucho lo de los pacientes de la tercera edad tienen un poco de temor ir al odontólogo porque tienen en el chip de que el odontólogo es caro, entonces, y tal vez no cuentan con los recursos. Existimos todavía profesionales de la odontología en que hacemos servicio social, ¿no? Entonces las puertas están abiertas del consultorio para lo que necesiten y para resolver su problemática dental sobre todo. ¿Alguna página web o algún fanpage de Facebook o Sí, Instagram? estamos en Facebook y en Instagram como doctora Lorena Rosell. Nos encuentran en los consultorios de la avenida Angamos 2506, oficina 401, en San Borja, y en Miraflores, en la calle San Martín 351, oficina 801, Miraflores.
Muchas A gracias. los teléfonos 940-215391 para las citas. Ahora por la pandemia atendemos solamente a pacientes citados porque no pueden estar aglomerados en la clínica, en ninguna de las dos clínicas, ¿no? Claro, es importante. Y lógicamente con los cuidados correspondientes y pertinentes en esta pandemia. Así es. Me ha dado mucho gusto este concepto que ha dado de la calidad de vida. Hablamos nosotros siempre de calidad de vida y decimos, sí, hay que darle calidad de vida al adulto mayor. Y parte de la calidad de vida es tener pues una boca sana. Y Así dentro de es. la boca sana, pues es una boca sin heridas, sin lesiones, sin muelas picadas, sin caries, y con su prótesis o sus dientes naturales, ¿no? Eso es calidad de vida, porque a veces orientamos calidad de vida al paciente bien bañado, bien limpio, y así como yo siempre critico, ¿no? A veces el paciente está impecable y las uñas de los pies están llenos de hongos, igual a veces le miramos la boca y está sin muelas o con todos los dientes picados. Así Eso es es. calidad de vida, tener una boca sana. Doctora Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Espero contar con usted en una próxima ocasión. Y a todos mis amigos que nos siguen, un feliz año y nos vemos el próximo miércoles en esta misma hora, Zona Geriátrica por Radio Miraflores Televisión. Muchas gracias. Buenas noches.